Muy buenos días. Qué buen grupo esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quisiera empezar con una palabra de oración. Oremos. Padre, te doy gracias por este grupo reunido aquí esta mañana. Este grupo, Padre, que quiere seguir tu voluntad. Pido bendiciones sobre ellos para que puedan escuchar no las palabras mías, sino las palabras tuyas. Porque tú tienes palabras para cambiar nuestras vidas. Enseñanzas que nos da propósito y dirección. Y confesamos que necesitamos de tu dirección. Necesitamos tu palabra en nuestra vida. Tu presencia en nuestra vida, Padre, es lo que anhelamos. Te damos gracias que tú estás aquí con nosotros este día. Bendícenos, Padre, al escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en medio de una serie de lecciones, estudiando el libro Creer. Pero este libro de Creer es nada más que una colección de versículos, hablando de temas muy importantes. 10 lecciones sobre las creencias principales de la fe cristiana. 10 estudios sobre lo que debemos hacer. Y hoy nos toca el número 10 de lo que debemos hacer, hablando de compartir nuestra fe. Y empezando la semana próxima, vamos a empezar a estudiar las 10 virtudes, características de la vida cristiana que cada uno de nosotros necesitamos tener bien puestos en nuestras vidas. Entonces, hoy nos toca ver el tema, la idea clave dice, no sé si está molestando a ustedes, pero a mí sí. Muy bien, ahora, la idea clave de este capítulo, proclamo mi fe ante otros para cumplir los propósitos de Dios. Y el versículo clave del apóstol Pablo, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Cuando Pablo escribió estas palabras, menciona que era preso en una cárcel de la ciudad de Roma. Y al estar prisionero ahí, escribió 2 cartas más y interesantemente, hablando del mismo tema. Cuando escribió una carta a la congregación en la ciudad de Colosas, dijo, interceden por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Y cuando estaba en la prisión, escribió una carta a la iglesia en la ciudad de Filipos. Y en esta carta habló de la manera en que él había compartido la palabra de Dios con los ahí de la prisión y del palacio. Dijo, pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. ¿Y qué es lo que le dio tanto valor, tanta habilidad a Pablo a compartir la palabra de Dios y hacer engrandecer el reino de Dios? Esto es lo que vamos a ver hoy. Y primero vamos a ver que todo empezó con su propio ejemplo. Tal vez ustedes han escuchado el dicho, no puedo escuchar lo que me dices porque lo que dices no concuerda con lo que vives. Nuestro ejemplo vale dólares, nuestras palabras valen centavitos. Una lámpara, si es buena lámpara, brilla, no habla, pero sí brilla. Nuestro ejemplo importa. No podemos ser perfectos, pero sí tenemos que tener
alguna concordancia con nuestra vida junto con lo que estamos diciendo. Recuerdo la historia de un hombre muy evangelizador. Después de trabajo, al llegar a casa, salió a las calles tocando puertas para anunciar la palabra de Dios. Y una vez tocó una puerta y el dueño abrió la puerta y resultó que era conocido de él. No amigo, pero sí conocido. Y el evangelista dijo, quisiera entrar contigo y presentarte el plan de la salvación. Y el dueño dijo, yo creo que no. Yo sé por qué andas de casa en casa. Es porque no aguantas estar en tu propia casa. Tu esposa corajuda y rebelde, tus hijos no te obedecen y tu casa está cochina. Vete a tu propia casa y de ahí me vienes a predicar. Y como digo, no tenemos que ser 100% perfectos pues, para presentar la palabra de Dios. Entonces, ¿quién va a presentar el mensaje? Pero sí, nuestro ejemplo sí vale mucho. Y así fue en la vida de Pablo. Mire lo que él dijo. Cuando habló con los ancianos de la ciudad de Éfeso, dijo, todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad. Un buen ejemplo. Y de ahí explicó que él había enseñado a todos ellos en sus casas y públicamente. Y cuando escribió a la iglesia en la ciudad de Tesalónica, dijo, ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. Otra vez un buen ejemplo. Y palabras similares a los hermanos en la ciudad de Corinto. Nos hemos comportado en el mundo, especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que viene de Dios. Nuestro ejemplo vale mucho si vamos a compartir la palabra de Dios. Por supuesto, es la diferencia que Cristo ha hecho en nuestra vida que llama la atención de los demás. Cuando los vecinos, cuando los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo, cuando ellos notan, este hombre, la cara igual, pero el comportamiento se ha mejorado bastante. ¿Qué cambio hay? El testimonio es parte del mensaje que tenemos que compartir. Pablo habló del cambio que Cristo había hecho en su vida. Pablo dio su testimonio 3 veces en el libro de Hechos. Otra vez escribiendo a los cristianos en la provincia de Galacia. Otra vez con más detalles a la congregación en la ciudad de Filipos. Y juntando todos estos testimonios, podemos ver que un testimonio consiste de 3 partes. AC, encuentro, y DC. AC, la vida antes de Cristo. Encuentro con Jesús, que cambia todo. Y DC, después de Cristo. La vida antes de Cristo habla de errores, fracasos, dirección equivocada, derrotas, tragedias, pecado. Y la segunda parte del testimonio habla de un encuentro con Jesús, escuchando un mensaje de paz, de esperanza, de la posibilidad de cambiar nuestras vidas y tener otro futuro. Y la tercera parte, la sección DC, esta es la sección que habla de nuestra vida después de Cristo. Cuando las cosas van cambiando y por fe sabemos que Dios nos ama, que somos hijos de Dios y que somos perdonados. Cuando Pablo presentó su defensa delante del gobernador Festo y el rey Agripa, en vez de defenderse a sí mismo contra sus enemigos, le encantó más hablar de su testimonio, de cómo era antes, de su encuentro con Jesús y cómo Dios había cambiado su vida. Y el rey Agripa dijo, ¿con pocas palabras piensas convencerme? Y Pablo dijo que sea con un poco tiempo o en mucho.
quiera Dios que no solamente su majestad, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Aquí podemos ver este anhelo que él tenía. En vez de defenderse a sí mismo, no, mejor les predico. Y habló de su vida, de su encuentro y de su tiempo después de Cristo, como Cristo le había cambiado. Y no es que Pablo está hablando de sí mismo, él está hablando de cómo Dios le había cambiado y transformado su Biblia. Y es igual para nosotros. Nuestra tragedia puede llegar a ser nuestro triunfo. Nuestra suciedad puede llegar a ser nuestro sermón. Lo feo, Dios lo puede cambiar en lo bello. Este es el poder que Dios tiene. Esto es lo que vemos aquí en la vida de Pablo, este ejemplo. Vamos a ver un poquito de este testimonio de Pablo para ver cómo funciona esto de antes de Cristo, el encuentro y después de Cristo. Hablando de su tiempo antes de Cristo, Pablo dijo que nació en la ciudad de Tarso. Estudió con el famoso erudito rabino Gamaliel en la ciudad de Jerusalén. Y resulta que era uno de los estudiantes más destacados, más inteligentes, más listo, muy entregado en ganar la salvación por guardar todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Cada vez que, cuando tengo el manuscrito, mando el manuscrito a Martín y él me da una revisión. Porque con mi español, bueno, ustedes ya saben. Entonces, en este manuscrito tenía la palabra, Pablo era estacado, en vez de destacado. Pero yo creo que estacado es la palabra, porque no pudo mover. Estuvo prisionero de sus propios deseos de ganar su salvación por medio de sus propias fuerzas. Tuvo tanto anhelo de convencer a todos que Jesús no era el Cristo ni el Mesías y que no era divino, que andaba persiguiendo a los cristianos, echándoles en la cárcel, matándoles a piedras. Este fue su deseo, atrapado en su propia voluntad de hacer las cosas a su manera. Entonces él pidió autoridad de viajar hasta la ciudad de Damasco, 240 kilómetros, para buscar a los cristianos y llevarlos presos a Jerusalén. Pero al acercarse a la ciudad de Damasco, le brilló una luz. Se cayó al suelo. Ya no pudo ver, quedó ciego. Y escuchó una voz que le preguntó, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo, dando su testimonio, preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, sigue tu camino a Damasco, ahí se te dirá todo lo que debes hacer. Y él obedeció. Y con él llegó otro siervo de Dios, Ananías, le explicó más al fondo la palabra de Dios, recobró su vista, fue bautizado y empezó a compartir su fe. El primer día convirtió a muchos.
y tuvo que sufrir mucho también. Pero Cristo había cambiado su vida por completo. En estos testimonios habla de cómo era antes. Habla de su encuentro con Jesús y al último habla de cómo es su vida ahora. Y todos nosotros tenemos igual un testimonio que podemos compartir. Unos testimonios son muy impactantes, como el testimonio que escuchamos de Ana Margarita de Guatemala, saliendo de la adicción de drogas y el alcoholismo. Hemos escuchado en cada fila, en casi cada asiento hay un testimonio. Unos testimonios son más impactantes, otros son un poco más tranquilos. Mi testimonio es tranquilito. Pero que sea impactante, que sea tranquilito. Estamos hablando de un cambio que solo Dios puede hacer. Y todos por igual podemos decir gracias a Dios por su gracia, porque de otro modo, a ver dónde estaría yo. Yo crecí en una familia cristiana. Asistí a una iglesia, pero era una iglesia, como dicen, cuadradísima. Una gran lista de lo que uno puede hacer, una gran lista de lo que no debe hacer, y una lista aún más grande de lo que uno tenía que hacer. Traté de cumplir, pero no podía. Siempre andaba con la duda de mi propia salvación. Siempre andaba pensando a ver si gano el cielo o no, pues quién sabe. La cosa más segura es quién sabe. Tratando de salvarme a mí mismo por haber cumplido con todo y con muchas dudas, con falta de confianza. Decidí hacerme predicador y misionero. Así Dios me va a aceptar. Asistí a la Universidad Cristiana en Arkansas. En el segundo año, tomé un curso sobre el libro de Romanos. En este libro encontré la gracia de Dios y todo empezó a cambiar. Este fue mi encuentro con Jesús. Un semestre estudiando el libro de Romanos. Como este libro ha convertido a tantos. Este libro que habla de la gracia de Dios. Y ahora soy hijo de rey. Soy salvo, seguro de mi salvación, seguro que soy hijo de un rey. Ahora sí soy predicador y pastor, pero no para ganar mi salvación. Soy pastor porque me encantan las ovejas. Me gusta compartir la palabra de Dios con los que todavía no lo han escuchado. Me gusta aclarar la palabra de Dios para los que tienen que conocerle un poco más a lo profundo. Pero todo depende de nuestro mensaje. Lo que le dio este buen testimonio a Pablo fue el mensaje que él había escuchado. El testimonio es importante, pero el mensaje de la gracia de Dios es lo que le da el impacto y el poder y el valor y la victoria. Sin el mensaje de la gracia de Dios, no hay salvación. Pablo lo explica de esta manera. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aun con los pecadores, los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. ¡Qué buena noticia! Y este mensaje de la salvación se encuentra en un solo versículo, Romanos 6:23. Muchos me han preguntado, ¿y cómo es que puedo compartir mi fe, no solamente con mi testimonio, pero lo que cuenta es la palabra de Dios? ¿Qué versículos debo usar? Con un solo versículo, bueno, y unos extras, pero más que todo, este versículo de Romanos 6:23
nos da no solamente el mensaje, pero nos da el bosquejo completo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y podemos ver, subrayar cada palabra en este versículo, y de ahí sale el bosquejo de lo que debemos compartir con los que todavía no han conocido a Jesús. La primera sección de este versículo habla de nuestro problema. La paga del pecado es la muerte. Hablando de paga, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para ganar un pago? Por lo general tiene que trabajar. Hay unos que trabajan más, con más fuerza en este pecado que otros, pero ahí todos hemos trabajado ahí. Ahí tenemos el recibo del sueldo que hemos ganado por no obedecer a Dios. Está hablando de muerte, muerte física, muerte eterna. Y este pecado es seguir nuestra propia voluntad. Y aquí está el punto más difícil de entender. Porque ninguno quiere decir que está siguiendo su propia voluntad. Uno dice, no estoy siguiendo mi propia voluntad, nada más es que quiero las cosas siempre a mi manera. Personas como nosotros, nos cuesta mucho entender hasta qué nivel hemos bajado en esto de seguir nuestra propia voluntad. El esposo dice, no busco mi propia voluntad, solo quiero que mi esposa se componga. Y la esposa dice, no es que busco las cosas a mi manera, pero Dios, ¿qué vas a hacer con este esposo que tengo? Siempre estamos tratando de arreglar los demás, en vez de, aquí está el problema. Nosotros tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios y salir de nuestra propia voluntad, hacer las cosas a la manera en que Dios quiera. Pero en medio de este versículo podemos dar la vuelta. La verdad, yo viví casi toda mi vida antes de conocer bien a Jesús en el otro lado del problema, tratando de salvarme a mí mismo, tratando de evitar el pecado, pero no con mucho éxito, sabiendo que me esperaba la muerte. Y muchas de las predicaciones que yo escuché, aclarando, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Pero lo bueno es que este versículo en medio nos abre las puertas del cielo, porque dice, la dádiva de Dios es vida eterna, porque la dádiva estamos hablando de un regalo, algo que no merecemos. Estamos hablando de Dios, la única persona que nos puede dar este gran regalo. Y el regalo que nos da es vida eterna. Y todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros y confirmó la validez de su muerte para perdonarnos por medio de su resurrección. Este es el mensaje y solo tenemos que aceptarlo como nuestro Señor. Entonces este versículo nos da todo. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice en la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué te va a pasar? Serás salvo. Esta es la promesa de Dios. Y uno puede estudiar este versículo y presentar un mensaje de la salvación en 2 o 3 minutos, incluyendo un poco de tu propio testimonio. Y este va a tener impacto. Todos nosotros que hemos aceptado a Cristo hemos escuchado tal mensaje. Lo hemos recibido, lo hemos experimentado, este poder
que Dios nos ofrece a nosotros. Pero todo esto depende de nuestro Dios. Es Él que manda. Aquí regresamos al ejemplo de Pablo. ¿Qué hubiera pasado en este encuentro con Cristo si Pablo hubiera dicho, pues muchas gracias por la oferta, pero la verdad estoy muy contento donde estoy y bastante contento con tal como soy, entonces no, gracias? No, con este encuentro tan poderoso de Jesús, ¿quién lo va a rechazar? Hubiera sido posible, pero gracias a Dios no resultó así. Entonces, en nuestros esfuerzos de evangelizar, hay que recordar que todo está en las manos de Dios. Es Él que va manejando las circunstancias para que la persona con quien estemos hablando nos escuche. Esto depende de Dios. Depende también de nosotros tener la valentía de compartir con ellos en una manera humilde, hablando de esto es lo que era yo antes. Y tuve este encuentro con Jesús y mire las bendiciones que tengo ya. Porque yo aprendí que la paga del pecado es la muerte. Pero lo que yo he recibido es un don de Dios que solo Él nos puede dar, que es la vida eterna. Y solo tuve que reconocerle como mi Señor y mi Salvador, creer que su muerte era lo que me salvó. Este es un minuto y más o menos es un resumen del Evangelio de Dios y todos nosotros podemos hacerlo. Quiero animarles que comparten con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo este mensaje tan fácil de compartir. Porque ha cambiado la vida de nosotros y debemos tener ganas para ver otras personas con este mismo cambio en su vida. Por eso hemos imprimido tarjetas para que puedan invitar gente aquí a los servicios. Por eso tenemos grupos de vecindad. En un momento en el tiempo de oración, tiempo de anuncios, vamos a invitar a todos los líderes de los grupos que estén aquí enfrente. Y al anunciar cada grupo, vamos a poner un mapa ahí en la pantalla y vamos a pedir a los miembros de cada grupo que se pongan de pie. Y los que todavía no tienen grupo, ahí pueden ver qué grupo les corresponde a ustedes. Uno es libre de asistir a cualquier grupo que quiera, pero por lo general es el grupo más cerca. En estos grupos estamos viendo conversiones. En estos grupos estamos viendo cambio de vida, personas llegando a conocer a Jesús más profundamente. Les invitamos que sean parte de estos grupos porque es la manera en que estamos extendiendo y multiplicando lo que ocurre aquí los domingos. Lo que ocurre aquí es bendición de Dios por las alabanzas y la predicación de la palabra de Dios, pero es lo mismo en los grupos, porque ahí podemos invitar a nuestros amigos y vecinos para que estén aquí con nosotros, gozando de esta gran salvación que Dios nos ofrece. Entonces, en este tiempo voy a pedir al equipo de oración que se pongan alrededor del auditorio aquí, y a los demás puestos de pie, por favor, vamos a tener un tiempo de oración. Entonces, en este tiempo de oración, quisiera empezar con una oración pidiendo bendición de Dios sobre ustedes para que puedan compartir esta palabra de Dios con otras personas. Oremos. Padre, pido bendición sobre cada persona aquí, para que tengan el valor, la humildad, el buen deseo y las palabras correctas, Padre, para compartir tu mensaje con los que tanto lo necesitan. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.